és a mitjanit a Barcelona. Puc veure... El Fondo Monetario Internacional comenzó, digamos, arbitrando los movimientos de capitales, arbitrando los cambios de moneda, siendo una especie de árbitro sin que nadie oficialmente lo nombrara, porque no es gente elegida. Si es un organismo de las Naciones Unidas, sí, pero el Fondo Monetario Internacional es como la Reserva Federal, un ente privado, formado fundamentalmente por los bancos de los países que son miembros del Fondo Monetario. Entonces, ¿y en qué se ocupó el Fondo Monetario? Y exactamente a imagen y semejanza de la Reserva Federal, en prestar dinero. Ya no, la Reserva Federal era a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, y el Fondo Monetario a los países. Así, ni más ni menos, o sea, se amplió a nivel internacional lo que fueron los principios de la Reserva Federal. A partir de ahí empiezan a manejar, como manejó la Reserva, empiezan a manejar las fluctuaciones económicas en el mundo, a través del movimiento de capitales, a través de las bolsas, evidentemente. Wall Street es un arma fundamental para el Fondo Monetario, y se crean los fondos de inversión. Se crea todo un entramado, una ingeniería, como le dicen últimamente, una ingeniería financiera que conduce al drama que estamos viviendo. Pero que esto se vivió hace 40 años en Latinoamérica. A mí me sorprende, y no me deja de sorprender, que los dirigentes europeos no se hubieran dado cuenta a tiempo de lo que se estaba cociendo en Europa, lo que estaba cociendo el Fondo Monetario. ¿Cómo se subdivide a su vez el poder del Fondo Monetario en Europa, creando el Banco Central Europeo, que es a imagen y semejanza, vuelvo a insistir, de la idea primaria, que es la de la Reserva Federal: prestar dinero a los países y concentrar la riqueza de los países, y a partir de facilitar los préstamos o créditos, imponer los intereses que a los fondos y a los que manejan estos fondos y este dinero, las finanzas internacionales, les interesa. Tenemos que hundir un país, lo hundimos, no hay ningún problema. Hace 2 o 3 días se dio el caso muy claro de la incidencia del Fondo Monetario Internacional en Madrid. La alcaldesa de Madrid, la señora Ana Botella, acaba de vender o adjudicar a un fondo que pertenece a la banca Morgan Stanley, le otorga 1.800 viviendas de protección oficial, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, sin concurso. Se la adjudica a dedo por 120 millones de euros. 1.800 viviendas. Cuando uno hace los números, cosa que yo no me gusta hacer números, pero hay que hacerlos, 67.777 euros cada piso. Cuando a los inquilinos de esos pisos se le estaba pidiendo promedio 150.000 euros. O sea, entre 100 y 220.000 euros. En total, con un promedio de 150, hubieran sido 2.700 millones de euros. Esta señora se lo entrega a un fondo de la banca Morgan por 120 millones de euros. Eso es lo que hace el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas: crear miseria, crear crisis económicas ficticias, para después apoderarse, así directamente, porque la palabra es esa, apoderarse de los bienes de los países, e imponer, como quiere imponer ahora, como dice la señora Lagarde, una rebaja del 10% en el salario de los españoles. Y augurando que hasta el 2018 se va a mantener una tasa de paro del 25%. ¿Quién es el Fondo Monetario cuando ya está más que demostrado los errores y horrores que cometieron en previsiones económicas y financieras? ¿Quiénes son para decir, meter el miedo en el cuerpo a la gente, que hasta el 2018 en España no se va a levantar cabeza? Bueno, esta es la misión del Fondo Monetario Internacional. Por eso, en algún escrito de hace un tiempo, yo decía que una de las alternativas que tiene Europa es romper definitivamente con el Fondo Monetario Internacional, una auditoría rigurosa de la deuda, porque los estados han asumido, como en el caso de España, que se ha asumido la deuda bancaria, que es privada, la ha asumido el Estado, y por eso estamos pagando lo que estamos pagando, porque hasta el gobierno Zapatero
la deuda de España era una deuda correcta, correspondiendo, quiere decir correspondiendo al nivel de desarrollo y el nivel económico de España. Entonces, cuando viene el señor Rajoy, la deuda privada, la deuda de los bancos, se inyecta mucho dinero público y esa es la deuda que hace crecer y que nos impone unas condiciones, fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional. Entonces, a partir de ahí, si no conocemos o si no somos capaces de ver inclusive, entre comillas, la simplicidad con que actúa esta gente y la impunidad, evidentemente, o sea, es que estamos cerrando el tiro al enemigo. El enemigo es el Fondo Monetario Internacional. ¿Y quién está detrás del Fondo Monetario Internacional? La Reserva Federal. ¿Y quién es la Reserva Federal? Los 9 bancos que manejan el mundo, los 9 bancos que se juntaron y que tienen la máquina de hacer dólares. Los 9 bancos que cambiaron el valor oro por el valor dólar, un valor seguro, estable como el oro, lo convirtieron en... lo cambiaron por un papel pintado, porque el dólar, el único respaldo que tiene son los fondos de la Reserva Federal, y eso no se conoce porque la máquina la tiene ellos. Entonces, esa es la arbitrariedad criminal que se está aplicando en este momento en el mundo a través del Fondo Monetario Internacional. Ellos primero lo hicieron en Estados Unidos como reserva, y repito otra vez, y después se inventan en el año 1944 el Fondo Monetario para extender sus tentáculos y manejar la economía mundial. Entonces, ¿la salida cuál es? Es una ruptura que yo tengo mis serias dudas de que en este momento en Europa, porque también dentro de todo el plan y dentro de la hoja de ruta, se ocuparon de que no hubiera en Europa líderes fuertes capaces de tomar una medida de ruptura como la que se debería aplicar para salir realmente de esta estafa, ¿no? Porque esto no es una crisis, es una estafa. Entonces sí, y no hay líderes en este momento, o yo vislumbro, europeos capaces de hacer frente de forma decidida ante el Fondo Monetario y decir, bueno, señores, moratoria, no es que no vamos a pagar la deuda, pero moratoria por 25 años, que lo dije más de una oportunidad, de la deuda. Y a partir de ahí, previa auditoría rigurosa. Y a partir de ahí ya vamos a hablar. Pero de otra manera Europa no sale. Europa, creo yo, que tiene que volver a ser la Europa, a apuntar o a transitar el camino de la Europa social. Si sigue en la Europa, recuerdo que hace muchos años se hablaba de la Europa de los mercaderes y la Europa de las personas, bueno, de los pueblos. Yo pienso que el único camino, la única salida es que Europa recupere esa trayectoria histórica, ¿no? Del pensamiento, de la ponderación de las ideas y que alguien que sus dirigentes o aparezcan nuevos dirigentes que sean capaces de ser sensibles al drama que está sufriendo Europa, porque estaba leyendo hace unos días 3.158 muertos en España, suicidios, de los cuales 119 están relacionados directamente con desahucios en un año. Sí, es lo que pasó en Grecia, lo que pasó también en Italia. La gente se está suicidando. Esto es realmente un genocidio lo que están haciendo en Europa. En América Latina, en los años 70, implantaron dictaduras. Y aquí han implantado un sistema financiero a través de gente como Mario Draghi, a través de gente como Angela Merkel, y a través ahora del Fondo Monetario con la señora esta francesa, ¿no? Con Lagarde. Y esto es lo que hay. Si no se da un vuelco definitivo, y un vuelco que no tiene no es de paños tibios. La situación es tan grave en Europa, que o se toma una medida radical a la altura de la gravedad de las circunstancias, o esto no tiene solución por muchos años. Hay economistas austríacos que están hablando del año 2036. 2036. El fin de la crisis. Entonces, si estamos en un despropósito absoluto, ¿no? O sea, ¿quién puede decir de aquí al 2036? Faltan 23 años. És a mitjanit a Barcelona.